Entonces, como pudieron ver en los videos, el primer problema que alguien mostró que era NP completo es este que se llama SAT. Y SAT lo tomó, SAT es un problema famosísimo, lo ven desde matemáticas discretas de ustedes, el problema de saber si una fórmula es satisfactible o no. Y en general ese problema se estudia para fórmulas en forma normal conjuntiva, no para fórmulas cualquiera, no, en forma normal conjuntiva, porque cualquier fórmula se puede poner en forma normal conjuntiva. Entonces, recuerden que dijimos la vez pasada que para que un problema fuera NP completo, necesitamos un primer problema NP completo y que sea NP completo quiere decir que cualquier problema que esté ahí puede ser reducido a él en tiempo polinomial, y eso es lo que digamos, esa es la fuerza de esa demostración que hizo Cook. El problema de satisfactibilidad, sencillo, dado un conjunto de cláusulas, donde cada cláusula es un conjunto de disyunciones de literales, diga si esa fórmula es satisfactible o no, y si sí, pues dice 1, y si no, pues dice 0, porque es un problema de decisión. Para probar que un problema es NP completo, primero hay que probar que es NP. ¿Cierto? ¿Qué significa probar que un problema es NP? Significa probar que se puede verificar rápidamente en tiempo polinomial. Eso, más allá, ¿qué significa eso? Significa que si una entrada es satisfactible, o sea, para la que debe decir 1, entonces hay un certificado para demostrar, para verificar que debe decir 1. Y si es una entrada insatisfactible, o sea, para la que debe decir 0, ningún certificado que se me ocurra puede servir para demostrar que sí. O sea, el algoritmo para verificar no se deja engañar con los negativos y lo hace perfectamente bien con los positivos. ¿Listo? Eso es lo que significa ser NP. ¿Qué sería un certificado? ¿Qué sería un certificado en este caso? ¿Qué sería un certificado? ¿Qué cosa certifica que una fórmula es satisfactible? ¿Cómo creen que uno puede certificar que una fórmula? Si alguien me dice, vea, esta fórmula es satisfactible, yo le digo, certifíquemelo. ¿Qué me podría entregar como certificado de que la fórmula es satisfactible? ¿La qué? No, ya tengo la instancia, digamos que alguien me dice, esta fórmula es satisfactible. Entonces me tiene que decir, como tiene 4 variables, me tiene que decir entonces un valor de X, un valor de Y, un valor de Z, un valor de W, tal que eso sea 1. ¿Y yo qué hago para verificar eso? Pues voy cláusula por cláusula y voy a ver si alguno de estos literales dio verdadero, digo check. Segundo, si alguno de estos dio verdadero, digo check. Tercero, si alguno de estos dio verdadero, digo check. Si alguno da verdadero, digo check. Y si alguno da verdadero, digo check. Si en alguno dije falso, no, entonces digo no, su certificado no me sirve. Deme otro. ¿Cierto? Ahora, si es satisfactible, debe haber al menos un certificado. Pero si no, ningún certificado que me deba servir. ¿Y cuánto se demora mi algoritmo verificando que una instancia se verifica o no? Pues en el peor de los casos pasa por cada cláusula, hay M cláusulas, entonces el peor de los casos pasa por cada cláusula, y en cada cláusula pues máximo habrá N literales, donde N es el número de variables. Entonces en cada cláusula máximo hay N, y N por M daría N por M comparación, pues a ver si es true o false, y al final es polinomial en N y en M. O sea, verificar si una instancia es positiva o no con un certificado es muy fácil. Y si no es positiva, ningún certificado de eso sirve. Entonces, eso significa que el problema es NP. Bien. Segunda cosa que hay que probar que el problema es NP, que es NP duro. O sea, los problemas NP completos son NP y una segunda propiedad, que voy a recordar de la clase pasada. Voy a recordar de la clase pasada donde quedó eso, para que nos pongamos en sintonía. Entonces,
Eso. Entonces, un problema es NP, si es completo, si es NP, que fue lo que acabamos de hacer, y si cualquier otro problema que sea NP se reduce polinomialmente a él. Eso es lo que significa ser NP completo. Entonces, la primera parte se le dice ser NP, a la segunda parte se le dice ser NP duro. ¿Sí? No todo lo que es NP duro tiene que ser NP. Hay problemas NP duros que ni siquiera se pueden verificar en tiempo polinomial. Entonces, entonces, en el caso que nos atañe, que es SAT, tendríamos que probar que SAT es NP duro. ¿Qué significa? Que cualquier otro problema que sea NP se reduce a él. Se puede resolver a través de él. ¿Qué significa NP? Intuitivamente, porque no lo hemos visto formalmente, significa non-deterministic polynomial. Es decir, se resuelve con una máquina no determinística en tiempo polinomial. Entonces, lo que uno tendría que probar intuitivamente es que, dada una máquina de Turing no determinística, cualquiera que resuelva un problema NP completo, ¿cierto? Y una entrada, entonces, ¿qué hizo Cook? Cogió esa máquina y la volvió una fórmula. O sea, él coge la máquina que resuelve cualquier problema NP completo, cualquier problema NP, pin, y la convierte en una fórmula en forma normal conjuntiva. Y esa fórmula es, si la máquina aceptaba la entrada, esa fórmula es satisfactible. Y si la máquina no aceptaba la entrada, la fórmula era insatisfactible. Entonces, cualquier problema que resuelva con una máquina de Turing no determinística se convierte en un problema de saber si una fórmula es satisfactible o no. Eso fue lo que hizo Cook en su prueba. No es tan sencillo, no es inmediato, pero eso fue lo que él hizo. Bien. Para codificar la máquina de Turing no necesitó sino un número polinomial de variables con respecto al tamaño de la máquina de entrada. Y para el número de cláusulas no necesitó sino un número polinomial de cláusulas para el tamaño de la entrada. Es decir, que esa transformación de cualquier máquina en una fórmula la hizo en tiempo polinomial. Y ya luego se lo pasa a SAT y entonces SAT queda con un problema NP completo porque cualquier problema NP se reduce a él. Esa es la idea por la cual SAT es NP completo. Y es nuestro primer problema NP completo. ¿Listo? Debido a que ya tenemos un problema NP, bueno, voy a parar ahí. Yo sé que aquí estoy repitiendo cosas que hay en los videos, pero quiero que queden